Vamos a empezar conversando sobre esta enfermedad que es bastante frecuente en nuestra población. Es una de las enfermedades reumáticas que más vemos en consulta externa. Bueno, mi nombre es Francisco Ceballos Miranda, soy médico internista y reumatólogo. Trabajo en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Esta enfermedad es una enfermedad predominantemente inflamatoria. La causa es desconocida, pero sí está demostrado que existen mecanismos de autoinmunidad con el cual el organismo ataca a componentes suyos, de preferencia las articulaciones. Afecta principalmente las articulaciones pequeñas, medianas y grandes de una manera asimétrica, quiere decir que en el lado derecho ocurre lo mismo que en el lado izquierdo. Va a producir engrosamiento de la membrana sinovial, va a producirse la destrucción del cartílago articular y a la larga se van a producir erosiones óseas que van a llevar a una deformidad. Y esta deformidad va a tener diferentes consecuencias dependiendo de la articulación afectada, sobre todo la pérdida de la función. En la prevalencia de esta enfermedad, a nivel mundial en promedio está aproximadamente en el 1%. En Latinoamérica en promedio está entre el 1.4%. Y en el Perú se han realizado dos trabajos de investigación, un estudio que se hizo en una comunidad rural de Lima, en el cual se encontró una prevalencia relativamente baja de 0.51% de las personas de esa población que tenían el diagnóstico de artritis, y en una población de Puno se encontró una prevalencia de mayor, más del doble de la encontrada acá en Lima. Esta enfermedad a la vez tiene un predominio en el sexo femenino. La relación entre mujer y hombre que presenta la enfermedad es de 2:1 en promedio. Eso es sobre todo a nivel caucásico, pero a nivel latinoamericano, un estudio realizado por GLADAR, que es un grupo de reumatólogos dedicados a la artritis reumatoide, encontró una relación mucho mayor a favor del sexo femenino, una relación de 6:8, inclusive a 1, dependiendo del país de Latinoamérica. Entonces, a nivel latinoamericano no se cumple la misma relación que en nivel caucásico. A nivel latinoamericano es mucho mayor la frecuencia de esta enfermedad en el sexo femenino. Otra cosa importante es el retraso diagnóstico. El doctor Angulo en el Hospital FAC encontró un retraso diagnóstico de aproximadamente 2 años desde el inicio de los síntomas hasta la evaluación y el diagnóstico por el reumatólogo. A su vez, la doctora Medina en el Hospital Almenara encontró un retraso diagnóstico de 2.3 años. Esto es un retraso bastante considerable, teniendo en cuenta que para el manejo de la artritis necesitamos saber el concepto de la ventana de oportunidad. El concepto de la ventana de oportunidad quiere decir que nosotros, como reumatólogos o como médicos, tenemos un aproximado de 6 meses desde el inicio de los síntomas para poder tratar al paciente y evitar que este paciente tenga un pronóstico desfavorable. Si se trata al paciente de una manera más precoz, va a haber menos actividad, va a haber una mejor respuesta al tratamiento y a la vez se van a evitar las deformidades con mucha más facilidad. Inclusive hay pacientes que empiezan con la artritis y tratándose adecuadamente pueden entrar en una remisión indeterminada. No se puede hablar de curación, pero sí se puede hablar de una remisión de la enfermedad indeterminada. Entonces, esta ventana de oportunidad, que es aproximadamente de 6 meses, está siendo sobrepasada por el tiempo en el cual el paciente demora en llegar al consultorio de reumatología. Son aproximadamente hasta 2 años. Con respecto a la edad promedio al diagnóstico,
El estudio de GLADAR también, que es a nivel latinoamericano, encontró que 44 años era la edad promedio en mujeres y 50 años en varones. Eso también no es coincidente con la edad media del diagnóstico a nivel caucásico, que es menor, ¿no? Ahí se hace el diagnóstico generalmente de los pacientes con artritis a los 30 en promedio. En cambio acá tenemos un inicio más tardío de la artritis. Muy bien. La artritis también nos va a causar una discapacidad en un buen porcentaje de pacientes. También el estudio de Medina encontró una discapacidad de 34% a un promedio de 5 años. Entonces es casi la tercera parte de los pacientes con artritis pueden tener un grado de discapacidad en un tiempo tan corto como 5 años. Y la expectativa de vida de estos pacientes se va a reducir en aproximadamente 4 años en el hombre y hasta 10 años en el sexo femenino. Es una enfermedad que te puede reducir la expectativa de vida y puede causar una discapacidad de manera precoz. Muy bien. Ahora, ¿qué ocasiona la artritis reumatoide? Como mencioné al inicio, la causa de la artritis es desconocida, pero tenemos 3 grupos de factores, ¿no? Factores genéticos, factores ambientales y factores neuroendocrinos. Son 3 grupos de factores que van a interactuar para que un paciente determinado presente la enfermedad. Con respecto a los factores genéticos, hemos visto que existe a nivel de gemelos monocigotos una concordancia del 12 al 15%, ¿no? O sea, no es tan alta tampoco la concordancia, pero existe de todas maneras. Y existen múltiples genes que se han relacionado a la artritis reumatoide. Y es importante que recordemos en la parte genética principalmente a la relación de la artritis reumatoide con el HLA-DR4. En el año 78, Peter Stastny, que es un investigador peruano, publicó en la revista New England Journal of Medicine un estudio en el cual encontraba que esta molécula HLA-DR4, que pertenece al complejo de histocompatibilidad de tipo 2, estuvo presente en un 70% de los pacientes con artritis reumatoide versus 30% nada más en los pacientes que no tenían la enfermedad, controles. Desde ahí, desde el año 78 para adelante, se ha demostrado la presencia del HLA-DR4 en casi todas las etnias a nivel mundial. Entonces es el gen que, digamos, se podría decir más frecuente relacionado a la enfermedad, ¿no? Es el gen más importante, el más frecuente. Y dentro de este gen que produce la molécula, vamos a encontrar una secuencia de aminoácidos que es del 67 al 74 en la cadena beta, en la cual se repite en las diferentes moléculas y en las diferentes etnias. Por eso, al ser una secuencia de aminoácidos tan repetitiva, se ha denominado esta secuencia como el epítope compartido, porque está en las diferentes etnias y en los diferentes tipos de molécula HLA-DR. Entonces, dentro del HLA-DR4 se ha encontrado la mayor asociación con estas variables DRB0401, DRB0404 y DRB0101. Aparte del HLA, hay otros genes que son cerca del 5% de importancia en la génesis de la artritis. Uno de ellos es el gen PTPN22, proteína tirosinfosfatasa número 22, en la cual se ha encontrado si existe una variación 620W, hay una alteración en la regulación de las células T. Y hay otro gen que es el gen PADI, el tipo 4, que se ha visto que incrementa la citrulinación de proteínas. Esto es importante cuando vamos a ver la formación de la artritis, cómo la citrulinización de las proteínas actúan como un estimulante a la autoinmunidad. Entonces,
Esos son los factores genéticos. Como les decía, el más importante es la presencia del HLA-DR4. Ahora, los factores ambientales también están demostrados en el inicio de la artritis. Estos tres lugares son la cavidad oral. El otro punto importante es el tejido pulmonar, y el tercero es la mucosa intestinal. Son tres lugares en los cuales ocurre la diferenciación de los genes y ocurre la presencia de la formación de anticuerpos. Entonces, alguna infección, por ejemplo, la periodontitis, infecciones de las encías, ocasiona una exposición de antígenos que va a ocasionar una respuesta inmune. Igual el tabaco, que estimula la citrulinización de las proteínas. Y a nivel del tejido intestinal también ocurren cambios semejantes. Inclusive se ha visto en ratones a los cuales se les elimina la flora intestinal. Estos ratones no desarrollan artritis. Entonces, estos tres puntos son también importantes para el inicio de la enfermedad. Y hay factores endocrinos, es el tercer punto, entre los cuales uno de ellos es los estrógenos, ¿no? Los estrógenos estimulan las células T colaboradoras, las TH1, y es por eso que se demuestra que esta enfermedad es más frecuente en mujeres que en varones, ¿no? Pero en el embarazo ocurre algo distinto, ¿no? Ahí predominan los progestágenos y predominan los corticoides, y esto disminuye. Se ha visto que en el embarazo la artritis se apaga en la mayoría de mujeres. Acá predomina la actividad del TGLP2, ¿no? Muy bien, entonces en una persona que tenga una predisposición genética, sea por el grupo étnico o por los antecedentes o por ser de sexo femenino o por tener la molécula HLA-DRB o alguna de las otras dos moléculas HLA que he mencionado, va a llegar un momento que pierde la tolerancia inmunitaria, y por un desencadenante que podría ser una bacteria de la mucosa oral, un virus, el tabaco y otros. La unión de estos factores genéticos y los factores ambientales va a desencadenar la presencia de la artritis reumatoide. Entonces, ¿cuál es la célula que inicia estos cambios? La célula dendrítica es la célula que empieza con la presentación del antígeno, en este caso podría ser la proteína citrulinada, a la célula T, y esta célula T se va a activar y va a excretar interleuquinas que a la vez van a activar al fibroblasto, al sinoviocito y sobre todo al osteoclasto, que es esta célula es la que se encarga de la destrucción del hueso, la erosión ósea. A su vez se van a activar los macrófagos y ellos van a secretar el factor de necrosis tumoral alfa, que va a dar una cascada de la inflamación. A su vez las células T van a estimular a las células B por medio de la interleuquina 6 para que se diferencien en las células plasmáticas y empiece la secreción de autoanticuerpos. Y así, tanto los autoanticuerpos como las células inflamatorias, los osteoclastos, los fibroblastos y los sinoviocitos van a actuar en la membrana sinovial para ocasionar la inflamación, la destrucción del hueso, la degradación del cartílago y la proliferación de la membrana sinovial. Una membrana sinovial normalmente es una línea delgada, como vemos acá, pero cuando ocurre la artritis, la membrana sinovial se engruesa completamente, se forman nuevos vasos, las células plasmáticas, los macrófagos, los glóbulos, las células T, los linfocitos B, todos están en su interior y va ocurriendo la destrucción ósea. Muy bien. Entonces, este es para reforzar el gráfico anterior.
hay una base genética que la tiene un paciente predispuesto con los genes, sobre todo el HLA-DRB1. Hay un factor ambiental, que mencioné que era el tabaquismo, por ejemplo, o enfermedad periodontal, las infecciones intestinales, y alteran la respuesta inmune y producen los autoanticuerpos, que es el factor reumatoideo, el anticitrulinado, la producción de citoquinas, y ahí se produce la inflamación articular y la destrucción. Pero esta línea de tiempo es una línea bastante larga. Se ha demostrado que para llegar a la inflamación articular hay muchos pacientes que ya desde 15 años atrás están presentando la formación de anticuerpos como el factor reumatoide o el anticitrulinado. O sea, los anticuerpos ya están en la persona sin tener la enfermedad, y posteriormente se va a demostrar la enfermedad, pero es como la punta del iceberg, porque antes de eso ha habido toda una fase en la enfermedad. El paciente ha estado sin molestias o molestias muy discretas, y recién después aparecen las molestias como la inflamación articular. Entonces, bien, ahora con respecto a los síntomas en la clínica del paciente, el paciente con artritis puede empezar, la molestia principal es el dolor articular. Dentro de ellos, en la mayoría de pacientes empiezan con un dolor gradual. En semanas o meses empieza a haber falta de apetito, falta de ganas, astenia, ¿no? Y empieza a haber rigidez matinal. El paciente empieza a decir: me duelen las manos, se me inflaman y no puedo mover bien las manos en las mañanas. Tengo que hacer movimientos con mis dedos para poder mover bien las manos después de media hora, después de una hora. Eso se llama rigidez matinal. Hay algunos pacientes que empiezan de una forma aguda, donde la enfermedad ataca directamente a las articulaciones con postración, con muchos síntomas generales, hasta con fiebre inclusive. Y hay algunas que son intermedias, las cuales empiezan solamente con una articulación, la rodilla, a veces solamente con la muñeca, y después aparecen las demás articulaciones. Entonces, pero la artritis generalmente va a ser simétrica y poliarticular, la artritis reumatoidea. Acá tenemos un cuadro en el cual se mencionan las articulaciones comprometidas, y la mayor parte de las articulaciones que se van a comprometer son las manos. Esta enfermedad afecta predominantemente las manos, sobre todo las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. No afecta casi a las interfalángicas distales, ¿no? A diferencia de la artrosis, por ejemplo. La afección de muñecas también es bastante frecuente, casi el 80% de pacientes tienen problemas en las muñecas. Las rodillas, los hombros, los tobillos son frecuentes. Donde no hay mucho compromiso en la artritis es a nivel de la columna. La artritis no afecta por definición la columna dorsal ni lumbar. Puede afectar solo la columna cervical. Bien, entonces, pero predominantemente estamos viendo un compromiso de las articulaciones de las manos. Al examen físico lo que vamos a encontrar es un aumento de volumen de la articulación. Acá vemos un aumento de volumen de las interfalángicas proximales y también de las metacarpofalángicas. Hay calor cuando uno toca la articulación con el dorso de la mano, se siente el calor, ¿no? Por la inflamación, y también se puede palpar la articulación y sentir el aumento de volumen, una remitencia, como si tuviera un líquido por dentro de la articulación. Bien. Posteriormente, cuando ya va avanzando la enfermedad y aparecen las deformidades, existen algunas deformidades que son características de la artritis, ¿no? Por ejemplo, acá lo que encontramos es la subluxación de las metacarpofalángicas. La falange proximal está por debajo del metacarpiano, ¿no? No están en línea recta, sino están superpuestos. Esta es una subluxación. Acá también vemos un aumento de volumen de
de las articulaciones metacarpofalángicas. Acá vemos un engrosamiento de la membrana sinovial importante en la muñeca. Y acá vemos una de las deformidades más frecuentes, la más frecuente, que es la desviación cubital, en la cual los dedos se desvían hacia el lado cubital de la extremidad. La otra deformidad bastante frecuente es la presencia del cuello de cisne, ¿no? Acá ocurre una flexión de la interfalángica distal y una hiperextensión de la interfalángica proximal. Lo contrario es la aparición del dedo en botonero o en ojal. Acá es todo lo contrario. Acá se flexiona más bien la interfalángica proximal y se extiende la interfalángica distal. Muy bien. En los exámenes de sangre vamos a encontrar elevación de la velocidad de sedimentación globular por la inflamación y la proteína C reactiva. Y también vamos a encontrar en pacientes activos la anemia por enfermedad crónica. También elevación de las plaquetas. Y cuando hacemos un examen más específico, uno de ellos es el factor reumatoideo, que se usa desde hace muchos años. La sensibilidad no es muy buena y la especificidad tampoco, pero nos sirve como para el diagnóstico, porque está dentro de los criterios del año 87 y el 2010, y nos sirve también como pronóstico. Si el factor reumatoideo es alto, nos indica que el paciente va a tener una enfermedad más difícil de tratar, ¿no? Con más erosiones, con más mala respuesta al tratamiento. Como decía, el factor reumatoideo no es específico de la artritis. Hay un gran número de enfermedades que tienen el factor reumatoideo positivo, como el Sjögren, el lupus, esclerodermia, infecciones como la tuberculosis, la hepatitis, endocarditis, y también se puede ver factor reumatoideo positivo en personas sanas, ¿no? En el 5% de las personas adultas puede tener factor reumatoide positivo sin tener la enfermedad, ¿no? Cuando el paciente va aumentando de edad, sobre todo mayores de 60 años, puede aumentar el factor reumatoideo hasta en un 15% de las personas que no tienen patología articular. Entonces, la presencia del factor reumatoideo no nos dice necesariamente que esa persona tiene artritis. Tiene que haber un cuadro clínico alrededor del examen. Si no lo hay, entonces solamente la sola presencia no nos ayuda, porque es inespecífico. En cambio, tenemos el otro examen, que es el anticitrulinado, antipéptido cíclico citrulinado o anti-CCP, que tiene una sensibilidad un poco mayor, llega hasta el 74%, pero sí es mucho más específico, ¿no? Llega hasta el 92%, en algunos casos hasta el 95%. ¿Por qué es importante? Porque si tenemos un paciente con artritis de manos y le pedimos un anticitrulinado y sale positivo, la posibilidad de que sea una artritis reumatoide es mucho mayor, ¿no? La utilidad de este examen es también semejante al factor reumatoideo, es diagnóstico y también es pronóstico, ¿no? Si está elevado, nos indica una artritis más difícil de tratar. Cuando pedimos radiografías al paciente, lo que vamos a encontrar acá es la presencia de daño articular, ¿no? Lo que decía en el momento de la fisiopatología, hay destrucción del cartílago, de los ligamentos que están alrededor de la articulación. Por eso es que se deforman las articulaciones, porque ya no hay un sostén que las mantenga en su lugar, ¿no? Entonces se van deformando y eso limita la funcionalidad del paciente, ¿no? Porque ya no puede hacer sus cosas, no puede abrir puertas, no puede abrir una tapa de una botella, diferentes cosas, dependiendo de la articulación que esté afectada. Entonces, por ejemplo, acá vemos erosiones, una destrucción del hueso, la cabeza de este metacarpiano. Tenemos desviación cubital, no hay espacio articular acá tampoco.
tenemos falta de espacio a nivel de la muñeca, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en una artritis, la presencia de erosiones. Pero al inicio puede haber solamente aumento del volumen de las partes blandas, como vemos en esta radiografía, ¿no? Un aumento de volumen. Acá vemos sobre todo aumento de partes blandas, un poco de osteopenia alrededor de la articulación, que le llamamos osteopenia yuxtaarticular. Es también característico de la artritis reumatoide, ¿no? Desde la fase inicial. Acá vemos la secuencia también de cómo puede irse destruyendo una articulación. Acá al inicio solamente vemos un poco de osteopenia, pero acá se va erosionando el hueso. Por último queda como una mordida de ratón acá, ¿no? Es un signo que se ha destruido ya parte de ese hueso. Y a la vez se va perdiendo el espacio articular. Acá tenemos un espacio que se va reduciendo y al final ya están los dos huesos chocando prácticamente entre sí. Al final también ocurre destrucción y anquilosis, ¿no? Los huesos se funden en uno solo prácticamente y la articulación ya perdió toda función. Muy bien. Este es semejante. Otro método para diagnosticar, porque la radiografía al comienzo de la enfermedad no nos va a ayudar mucho. Nos va a ayudar principalmente cuando ya aparecen las deformidades, cuando aparecen las erosiones. Pero ¿cómo hago con un paciente que tiene una enfermedad de 1 mes o 2 meses? En ese paciente la radiografía no va a mostrar cambios. Cuando tenemos estos casos, la ayuda diagnóstica principalmente viene de la ecografía. La ecografía es una técnica bastante económica, que está más accesible, un poco menos accesible de repente con una radiografía, pero está más o menos al alcance y nos permite detectar inflamación en la articulación, ¿no? Cosa que no detecta la radiografía. Por ejemplo, en este caso, acá vemos inflamación en la articulación, el líquido, y cuando le ponemos la señal del Doppler, ya estos puntos rojos nos indican que hay inflamación, ¿no? Entonces, esto es característico de una artritis, ¿no? Entonces, si vemos un paciente que tenemos la duda de que sea una artritis, porque no siempre se puede diagnosticar fácilmente, haciéndole la ecografía ya podemos estar seguros que realmente tiene una inflamación articular. También se puede hacer una resonancia magnética para ver tempranamente los cambios de inflamación, pero el costo elevado limita su uso. Aparte de eso, bueno, como mencioné al inicio, esta enfermedad, si bien predomina el compromiso articular, las manifestaciones extraarticulares también están presentes y nosotros vemos estas manifestaciones en los pacientes hospitalizados muchas veces. Hay pacientes que hacen vasculitis cutánea, la presencia de los nódulos subcutáneos, que son una manifestación también de vasculitis, el ojo rojo, con la más frecuente la escleritis o la epiescleritis, ¿no? A nivel pulmonar hay la fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial, nódulos reumatoideos en pulmón, derrame pleural por la artritis, que es un derrame exudativo, ¿no? Con glucosa baja. A nivel cardíaco hay también pericarditis o miocarditis o vasculitis coronaria, que puede llevar al infarto del corazón. También hay vasculitis en los nervios periféricos, que se ve como una mononeuritis múltiple, que puede causar parálisis de una extremidad de modo asimétrico. O también neuropatías por atrapamiento, como el túnel del carpo. También se puede ver la presencia de anemia, como mencionamos, anemia de enfermedad crónica, o también se puede ver síndrome de Felty, que es la presencia de leucopenia con esplenomegalia. Y bueno, se puede ver en pacientes con artritis de muchos años la presencia de amiloidosis, ¿no? Sobre todo a nivel renal, ¿no? Con la excreción elevada de proteínas. Bien, acá hay unas figuras, por ejemplo, estos son los nódulos reumatoideos que se ven sobre todo en las superficies extensoras, en los codos, o a veces en los dedos, pero mayormente en los codos, en la zona occipital, es la zona de predilección. Acá vemos un paciente con una úlcera corneal por el ojo seco, epiescleritis, ¿no? Un paciente con escleritis, un paciente con fibrosis pulmonar secundaria a la enfermedad,
con enfermedad a nivel del pericardio, derrame pleural, vasculitis digital, ¿no?, con presencia de hemorragias en astilla, necrosis digital con pérdida de los dedos. Algunas oportunidades puede perder hasta el pie el paciente, pero mayormente son los dedos, y a veces compromiso renal, que no es muy frecuente, ¿no? Los más frecuentes son el síndrome de Sjögren y la presencia de nódulos reumatoideos. Muy bien. A su vez, esta enfermedad no solamente puede afectar, como decía, las articulaciones y los lugares extraarticulares, sino también está asociado a diferentes comorbilidades, ¿no? Una de las causas más frecuentes de fallecimientos en pacientes con artritis son los infartos de miocardio, ¿no?, o los accidentes cerebrovasculares. A su vez, también los pacientes con artritis tienen un aumento de la frecuencia de cáncer, diferentes tipos de cánceres. Uno de ellos, dentro del más frecuente, son los linfomas, ¿no?, que está acá mencionado, linfomas. También cáncer de piel, no melanoma, o cáncer de próstata o cáncer de mama. También hay un aumento de la frecuencia de úlceras gastrointestinales, sobre todo relacionado al uso de AINES, ¿no? Y también hay un alto porcentaje de pacientes, que llega hasta un 15%, que pueden sufrir de depresión, ¿no? Entonces, esta enfermedad trae toda una serie de consecuencias debido a su naturaleza crónica, debido a los medicamentos que se tienen que emplear, y no nos podemos limitar a ver la articulación en un paciente con artritis, sino hay que ver todo el contexto que viene a su alrededor. Muy bien. Entonces, para poder diagnosticar a un paciente con artritis, ya varios de estos criterios ya lo habíamos mencionado, ¿no? Un paciente, inicialmente en el año 87 se propusieron estos criterios de clasificación, en los cuales la característica principal era que había que encontrar un paciente con rigidez matutina, con artritis de 3 o más grupos articulares, con artritis de manos, artritis simétrica, ¿no?, nódulos reumatoides, factor reumatoideo y alteración radiológica. Sin embargo, teníamos un problema nosotros con estos tres últimos criterios. Los nódulos reumatoideos generalmente lo vemos en pacientes que tienen muchos años de enfermedad. Igual las alteraciones radiológicas, y al comienzo de la enfermedad muchas veces el factor reumatoideo es negativo. Entonces, teníamos un problema con el tema de los nódulos reumatoideos, con el factor reumatoide y la radiológica, porque estas tres características se ven después de algunos años. Entonces teníamos que diagnosticar a un paciente cuando ya está un poquito avanzado. No es conveniente, como le decía, diagnosticar con retraso al paciente con artritis. Entonces, por eso salieron estos nuevos criterios en el año 2010, en los cuales se trata de diagnosticar al paciente más precozmente, ¿no? Y en estos criterios, toman en cuenta el compromiso articular. Cada uno de ellos tiene un puntaje. Si un paciente tiene 10 articulaciones inflamadas, puede tener un puntaje de 3. Si tiene el factor reumatoideo positivo, puede tener entre 2 o 3 puntos. Y si tiene elevación de la velocidad de sedimentación o proteína C reactiva, también tiene un puntaje. Esto no estaba en el anterior grupo de criterios. Y la idea era que el paciente por lo menos tuviera unas 6 semanas de enfermedad. Entonces, con estos nuevos criterios se puede diagnosticar la enfermedad de manera más precoz, ¿no? Y es por lo mismo dar un tratamiento más temprano. Ya no están ahí en los criterios la presencia de nódulos, tampoco no se necesita una radiografía para diagnosticar la enfermedad, ¿no? Tampoco está la rigidez matinal. Muy bien. Entonces, una vez que ya llegamos a diagnosticar a un paciente, tenemos que poder determinar si este paciente tiene factores de mal pronóstico, factores que van a hacer que estas articulaciones no vayan bien, que la inflamación no mejore. Los factores de mal pronóstico principalmente están señalados acá, ¿no? Que el paciente persista con la actividad a pesar del tratamiento, que el paciente que llega por primera vez a la consulta tenga la velocidad de sedimentación globular o la proteína C reactiva alta, que tenga un recuento articular alto, que tenga muchas articulaciones inflamadas desde el comienzo,
que tenga el factor reumatoide y el anticitrulinado positivo ya es un factor de mal pronóstico, sobre todo si están altos, más de 4 veces el valor normal. Y si hay erosiones, también es un factor de mal pronóstico. Entonces, todos estos pacientes que tienen factores de mal pronóstico tienen que ser tratados de una manera más agresiva, ¿no? Con tratamiento en combinación. Entonces, el tratamiento se divide en 2 grupos, en tratamiento farmacológico y no farmacológico. Como mencionaba, los principios del tratamiento de la artritis, uno es el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno. El tratamiento de la enfermedad debe ser, en casi la mayoría de casos, dirigido por un especialista en reumatología, ¿no? Y debe estar dirigido hacia el objetivo de la enfermedad, de tratarlo, que es llegar a remisión, o sea que la artritis no tenga nada de actividad o que tenga una actividad mínima. Ese es el objetivo actual del tratamiento de la artritis. Debe ser individualizado y debe tomar en cuenta las comorbilidades y también el seguimiento periódico, y también debe estar adaptado a la realidad clínica, ¿no? A veces en los hospitales no tenemos diferentes medicamentos, algunos los biológicos, por ejemplo, o no están en nuestro petitorio. Tenemos que adaptarnos a la realidad clínica y también tiene que haber un acuerdo con el paciente para saber si este paciente está convencido de este tratamiento y va a colaborar con este, ¿no? Entonces, esos son los principios. Y el objetivo, como mencioné, es que vaya el paciente a remisión y la actividad leve. Esto va a evitar la disminución de la actividad, disminuir el daño articular y prevenir las discapacidades, ¿no? Asimismo, a la calidad de vida. Entonces, ¿cómo sé si el paciente está activo, si un paciente con artritis necesita un cambio de tratamiento? ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Hay diferentes scores que usamos en reumatología para poder determinarlo. Uno de ellos, el más frecuente, es el DAS28. El otro es el SEDAI, el SEDAI, que toman en cuenta sobre todo el recuento de las articulaciones y también tienen en cuenta la evaluación del paciente, y algunos de ellos reevalúan también la velocidad de sedimentación o la proteína C reactiva. Lo juntan, hay un cálculo matemático y nos sale si la actividad es alta, es leve o es moderada o está inactiva. También medimos la capacidad funcional del paciente por el HAQ, o el NT-HAQ, y la calidad de vida por el SF36. Entonces tenemos elementos para poder medir lo que queremos llegar en el paciente. Si queremos mejorar la capacidad funcional, el HAQ tiene que bajar, el SF36 también tiene que mejorar, ¿no? Y así. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un paciente en el cual se le está aplicando el DAS, ¿no? El DAS como el SEDAI están disponibles en las computadoras, hay calculadoras en línea siempre, tenemos a la mano, en los celulares también, y acá nosotros marcamos las articulaciones que están inflamadas y las articulaciones que le duelen al paciente, ¿no? Nos sale un número de articulaciones y, como les mencionaba, se combina con la velocidad de sedimentación o la proteína C reactiva y la evaluación visual del paciente de cuánto es su enfermedad, y nos da un score, ¿no? En este caso, el paciente le sale una actividad alta, ¿no? 4.28 o 4.17. Entonces, en esa manera podemos nosotros darnos cuenta que el paciente está yendo mal y que necesitamos cambiar el tratamiento. A la vez, el daño lo definimos por el SHARP, que es un score para ver daño articular, que toma en cuenta las erosiones y la disminución del espacio articular. Lo que tratamos de evitar es que un paciente tenga secuelas a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una paciente con un síndrome de Cushing secundario al abuso de corticoides. Es muy frecuente que el paciente, apenas le empieza a dar el doler, se coloque un diclofenaco con su dexametasona, y eso lo hace a veces 3 veces por semana, 4 veces por semana, y al final llega a la consulta con un gran cambio a nivel del tejido graso, ¿no? Una fase de luna llena, con aumento de la grasa corporal,
con osteoporosis, llegan con hipertensión, con diabetes, por el uso de los corticoides indiscriminados. Y también tratamos de evitar que este paciente llegue a un estadio en el cual ya haya un daño irreparable, ¿no? Nosotros teníamos pacientes que llegaban en silla de ruedas antes más a la consulta, cada vez está disminuyendo eso. Bien, acá tenemos cómo ha ido evolucionando el tratamiento de la artritis, desde la aspirina hasta los biológicos actualmente, y tenemos los antiinflamatorios, ¿no? Que son para calmar el dolor y la inflamación nada más, pero no alteran la enfermedad, ¿no? Tenemos los corticoides, que es la prednisona, es lo que más usamos, pero que, como mencioné, tiene que darse por dosis bajas, nada más, menos a 7.5 miligramos al día, y de preferencia se recomienda usar los 6 primeros meses. Después de los 6 primeros meses ya no se debería usar corticoides en un buen grupo de pacientes, sino ya solamente los FARME, o sea, los modificadores. Entonces, dentro de los modificadores de la enfermedad, el más conocido y el más útil para nosotros es el metotrexato. Es un fármaco muy útil en artritis, muy económico a la vez, y lo damos en vía oral, subcutáneo, intramuscular. Tenemos también la leflunomida en tabletas, sulfasalacina y la cloroquina y la hidroxicloroquina, pero dentro de ellos los más efectivos, se podría decir, son el metotrexate y la leflunomida, ¿no? Si no hay buena respuesta al metotrexate o la leflunomida o a los DIMARS convencionales sintéticos, tenemos los biológicos, los DIMARS o FARME biológicos. Dentro de ellos, los más frecuentes es los anti-TNF, que es el factor de necrosis tumoral, actúan contra el factor de necrosis tumoral, y tenemos estos 5 biológicos. En la institución tenemos el etanercept actualmente, el infliximab. Los dos están disponibles en nuestro petitorio farmacológico. Y tenemos también los bloqueadores de receptores, sobre todo el anti-CD20, que actúa a nivel de la célula B, que es el rituximab. Este también está disponible en nuestro petitorio farmacológico. El tocilizumab, que actúa contra el receptor de la interleuquina 6, ¿no? Y también está disponible en casos especiales. También tenemos otro biológico que es el abatacept. También se ha podido sintetizar, se podría decir, como biológicos por vía oral, porque la característica de todos los biológicos que he mencionado acá es que son por vía parenteral, endovenoso, subcutáneo, pero tenemos un biológico, podría decir, por vía oral, es un fármaco sintético dirigido, que es el tofacitinib, ¿no? Desde el año 2012 lo tenemos en el arsenal terapéutico, y se usa en artritis moderada, ¿no? Vía oral, esa es la ventaja. Muy bien, el tofacitinib actúa a nivel de la JAK quinasa y interrumpe la activación de los linfocitos T. Bien, entonces, si tenemos todo este arsenal terapéutico, ya tenemos un paciente con diagnóstico de la enfermedad, ya sabemos que tiene artritis, ¿cómo lo vamos a tratar? Ya sabemos también cómo podemos controlar su actividad, si está activo, si está inactivo, si está actividad leve, moderada o severa, ya tenemos los scores de actividad. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a tratarlo? Para eso tenemos las recomendaciones del EULAR, que es la Liga Europea contra el Reumatismo. Entonces, tenemos primero un paciente en el cual ya tiene el diagnóstico de artritis, y el primer medicamento, el más usado, es el metotrexate, como mencioné. Empezamos metotrexate solo o combinado con otro DIMAR, por ejemplo sulfasalacina o leflunomida o hidroxicloroquina, y en cuánto tiempo tenemos que ir viendo si el paciente está respondiendo. No es inmediato, la respuesta al tratamiento no es inmediata. Es muy importante eso, porque el paciente a veces se desesperan porque no están mejorando, pero la respuesta puede verse hasta en los siguientes 6 meses, ¿no? Entonces, si el paciente responde en los 6 meses, se continúa el tratamiento, ¿no? Ahora, hay pacientes que no pueden recibir metotrexate, por ejemplo, personas que tienen problemas en el hígado o en el pulmón.
En estos casos se recomienda usar sulfasalacina o leflunomida, y también se evalúa en los siguientes 6 meses. Ahora, si no hay respuesta, ya pasamos a la fase 2, ¿no? En la fase 2 nosotros encontramos un paciente que no responde al metotrexate o no responde a la leflunomida o la sulfa, y la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿este paciente tiene factores de mal pronóstico o no? Si el paciente no está respondiendo y tiene factores de mal pronóstico, el siguiente paso es usar desde ya un agente biológico. Sobre todo los que tenemos a la mano, como decía, son los anti-TNF, infliximab o etanercept. Pero podríamos usar cualquier biológico, rituximab, abatacept, inclusive el tofacitinib, que está recomendado en esta etapa. Ahora, si el paciente no tiene factores de mal pronóstico, se puede seguir insistiendo con los DMARDs convencionales, o sea, con la leflunomida. Puede insistirse: si estaba recibiendo metotrexate, empiezo leflunomida o empiezo sulfasalacina, y así. Nuevamente reevalúo al paciente en los siguientes 6 meses. Si está yendo bien, continúo con el tratamiento, pero si no responde el paciente, paso a la siguiente fase, que es la fase 3, ¿no? En esta fase lo que hacemos, si el paciente ha estado recibiendo un tratamiento biológico y no responde a ese, se hace un cambio de terapia biológica, ¿no? Pasa a otro, ¿no? A abatacept, paso a rituximab, paso a tocilizumab, o otro agente anti-TNF, o paso a tofacitinib. Y vuelvo a reevaluar en 6 meses la respuesta, ¿no? Si no responde, nuevamente hago otro cambio de terapia biológica, y así tengo que estar. Entonces, ese es el algoritmo de manejo de la artritis reumatoide actual, es la guía de Euler del año 2017. Entonces, es la manera en la cual tenemos que afrontar a nuestro paciente con artritis, ¿no? El tratamiento base es el metotrexate, y se van a, de preferencia, tratamiento combinado. Si no responde y tiene factores de mal pronóstico, es mejor ya empezar con terapia biológica, ¿no? Y hay otros tratamientos que el no farmacológico, que es el principal, la educación del paciente. El paciente tiene que conocer su enfermedad, saber los medicamentos que toma, que les pueden estar causando mal, tiene que hacer actividad de alguna manera física, no excesiva. Es importante saber que no hay una prohibición en la dieta, no está prohibido comer carne, como muchas veces se escucha, ¿no? Y también hay ayudas también ortéticos, por ejemplo, para evitar las deformidades, como esta férula en la mano, o este ortético para prevenir la deformidad en los dedos. Asimismo, hay ayudas para poder abrir una tapa o cortar, ¿no?, algún plástico, o cortar un pan, ¿no? Todas esas ayudas, el paciente va a estar muy agradecido si la podemos administrar. Bueno, en conclusión, esta enfermedad es una enfermedad sistémica, inflamatoria, de causa multifactorial, tiene un componente genético, es a predominio de mujeres, 6-1, el inicio es insidioso, y el diagnóstico está, la tendencia nuestra es que se diagnostique pronto, ¿no? El retraso diagnóstico empeora el pronóstico, y el manejo debe ser por la especialidad de reumatología, por lo cual se tiene que referir de preferencia al paciente lo más rápido, ¿no? Entonces, nosotros acá en el Hospital Almenar estamos desarrollando unas clínicas también de artritis temprana, que espero que se pueda implementar lo más pronto también, en las cuales en los centros periféricos, si tenemos un paciente que ya tiene inflamación de las articulaciones de 3 o más, que tenga signo de la compresión positiva, cuando uno le aprieta la mano y le duele al paciente, es un signo de compresión, o que tenga rigidez matinal, ya ese paciente debería ser referido rápidamente al especialista, ¿no? Entonces, estamos desarrollando eso actualmente en el hospital, y esperamos que se pueda implementar en todas las redes, ¿no? Muy bien, eso sería todo de mi parte.